¿Puede la fe sobrevivir al silencio de Dios? ¿Seguirías confiando en Dios si nunca recibieras la respuesta que has estado esperando? ¿Qué harías si las personas que deberían consolarte terminan juzgándote y el cielo pareciera permanecer en silencio? Job 13 nos lleva al corazón de una crisis espiritual más profunda registrada en la Escritura. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. ¿Puede una fe sobrevivir cuando Dios parece guardar silencio? Esa es la pregunta que atraviesa cada línea del libro de Job. El capítulo número 13 es el énfasis para hoy. Resulta sorprendente que el libro de Job sea considerado por muchos estudiosos como una de las obras más antiguas de la literatura bíblica y al mismo tiempo una de las más profundas reflexiones sobre el sufrimiento humano. En este capítulo encontramos una de las declaraciones de confianza más extraordinarias de toda la Biblia. Aunque él me matare, en él esperaré. Job no habla desde la comodidad ni desde la prosperidad. Habla desde el dolor, la pérdida y la incomprensión. Él ha perdido sus bienes, sus hijos y su salud. Sus amigos han intentado explicar su sufrimiento mediante 3 propuestas teológicas diferentes. Si Job sufre, debe haber pecado gravemente. Sin embargo, Job sabe que esa explicación no hace justicia a la realidad. Job 13 forma parte del primer ciclo de debates entre Job y sus 3 amigos, específicamente dentro de la respuesta que Job ofrece a Zofar, iniciada en los capítulos 12 y 13. La estructura del libro tiene características propias de la literatura sapiencial del antiguo Cercano Oriente. Existen paralelos temáticos con textos mesopotámicos como Lul Bel Nemeki, donde también aparece un hombre justo que sufre sin comprender las causas de su dolor. Sin embargo, la diferencia fundamental es que el libro de Job introduce una dimensión teológica única, mientras las obras cercanas del cercano mundo mesopotámico suelen atribuir el sufrimiento a caprichos divinos. Job presenta a un Dios soberano, justo y digno de confianza, aun cuando sus caminos no sean comprendidos. Literalmente, Job 13 adopta el lenguaje de un tribunal, de un juicio. El protagonista desea comparecer ante Dios, presentar evidencia y defender su integridad. La imagen legal domina el capítulo y prepara el terreno para los grandes discursos divinos que aparecen más adelante. El capítulo puede dividirse en 3 movimientos, 3 perícopas principales. En la primera sección, los versículos 1 al 12, Job confronta a sus amigos, los llama fraguadores de mentira y médicos nulos, denunciando su religiosidad que pretende defender a Dios sacrificando la verdad. Para Job, ninguna causa, ni siquiera la causa de Dios, puede sostenerse mediante argumentos falsos. La segunda sección va de los versículos 13 al 19.
y constituye el corazón principal del capítulo. Aquí encontramos la célebre declaración en Yikektelini lo Ayahel, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la traducción al español. El comentario bíblico considera este texto como el primer paso en la recuperación espiritual de Job. En medio de la oscuridad, comienza a aferrarse nuevamente al carácter de Dios. La tercera sección va de los versículos 20 al 28. Contiene el clamor de Job por respuesta. Él no afirma ser absolutamente perfecto. Presten atención a este detalle. Por el contrario, pregunta: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? En el versículo número 13, versículo número 23 podemos observar esta declaración. Aquí resulta relevante el verbo hatá, que significa errar el blanco, traducida en la Reina Valera del 60 como pecado. La traducción real es errar el blanco. Job reconoce que es humano, pero sostiene que sus sufrimientos no guardan proporción con ninguna falta conocida, ya que ese era el pensamiento de la retribución debida al pecado. Su problema no es la culpa, sino la ausencia aparente de explicación para poder comprender lo que le estaba pasando. El capítulo desarrolla 3 temas fundamentales: la integridad, la confianza y la búsqueda sincera de Dios. Job no está dispuesto a fingir una espiritualidad superficial, protocolar. Él lleva sus dudas directamente al Señor. Esta honestidad constituye una de las lecciones más poderosas del libro. Dios no reprende a Job por hacer preguntas difíciles. Lo reprende únicamente cuando su comprensión resulta limitada. Elena G. White comenta que desde las profundidades de la desesperación, Job comenzó a elevarse hacia una confianza inquebrantable en la misericordia divina. En Profetas y Reyes, ella destaca que la fe de Job no descansaba sobre circunstancias favorables, sino sobre el carácter de Dios. Mientras sus amigos veían únicamente castigo, culpa, condenación y juicio, Job buscaba comprender el propósito divino. Mientras ellos se conformaban con respuestas simplistas basadas en propuestas teológicas, Job anhelaba una relación auténtica con el Creador. Este capítulo apunta hacia Cristo. El deseo de Job de presentar su causa ante Dios anticipa la necesidad de un mediador. Lo que Job anhelaba encontrar, los creyentes lo contemplan plenamente en Jesucristo. Cristo es el abogado celestial que representa a la humanidad delante del Padre. El clamor de Job encuentra respuesta en el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Desde la perspectiva del gran conflicto, Job vive una realidad que no alcanza a comprender completamente. Él desconoce la escena celestial descrita en el capítulo 1 y 2. Esta circunstancia refleja la experiencia de muchos creyentes actuales. Frecuentemente sufrimos sin conocer las dimensiones invisibles de la batalla espiritual que se está librando. La doctrina de la salvación por la fe también emerge claramente. La esperanza de Job no se basa en sus méritos propios, en su perfección, en su disciplina. Su confianza descansa exclusivamente en Dios. Job 13 nos enseña que la verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir confiando cuando las respuestas no llegan. También nos recuerda que Dios prefiere una oración sincera, llena de preguntas,
antes que una religiosidad superficial llena de apariencias. El capítulo advierte contra el peligro de juzgar el sufrimiento ajeno. Los amigos de Job estaban convencidos de defender a Dios con sus propuestas teológicas, pero terminaron representándolo incorrectamente. Finalmente aprendemos que una crisis espiritual puede convertirse en el escenario donde se desarrolla la fe más profunda. Job 13 nos muestra a un hombre quebrantado que se niega a abandonar a Dios. No entiende lo que ocurre, no conoce las razones de su dolor, no recibe todavía las respuestas que anhela. Sin embargo, él decide confiar. La grandeza de Job no radica en su ausencia de dudas, sino en su negativa de separarse de Dios en medio de ellas. Su fe atraviesa la tormenta porque está anclada en el carácter de Dios y no en las circunstancias. ¿Qué debo hacer hoy con este capítulo, con la información que hemos compartido? Lleve sus preguntas más difíciles a Dios en oración sin temor ni hipocresía. Reemplace la preocupación constante por una declaración consciente de confianza en el carácter de Dios. Evite juzgar el sufrimiento de otras personas y conviértase usted en el instrumento de consuelo auténtico. Hoy Cristo sigue siendo el mediador que Job anhelaba encontrar. Él comprende tus lágrimas, conoce tus preguntas y camina contigo aun cuando no percibas su presencia. Si Dios no te explicara hoy el porqué de tus pruebas, seguirías confiando en Él por quien es y no solamente por lo que hace. Amado Padre Celestial, gracias porque usted permite que las pruebas nos ayuden, nos permitan el estudio de su palabra. Dirija, Señor, nuestras vidas de tal manera que podamos compartir con otros el milagro, la bendición, la adoración que le rendimos a usted. Pedimos, Padre, en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.